Bueno, buenas noches. Hacemos este vídeo en el día de hoy porque han pasado 28 días ayer de mi apostasía y en el requerimiento que les hice les puse que si en 28 días pues no había un remedio para no sobre todas las tropelías que habían hecho a lo largo de la historia, tenían 28 días para que Quirino remediase todo lo que había hecho y tal, ¿no? Pues justo a los 28 días, la noticia del día de ayer, o del día de hoy, bueno, ha sido que ha salido el Papa Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el Francisco y ha dicho que va a consagrar a Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de María y que se va a desvelar el tercer misterio de Fátima. La cuestión del misterio de Fátima, de los niños de Fátima, que parece que se tuvieron una aparición de la Virgen, pero tal y como cuentan la historia los niños, pues puede que haya sido una aparición de una nave espacial y bueno, pues ya sabéis lo que puede ser esto, ¿no? Distintas maneras de relatarlo y ha podido ser, ¿no? Seres del espacio, extraterrestres o como queráis llamarlo, los jardineros cósmicos que están aquí para decir cosas, ¿no? Y ahora mismo no me acuerdo de los dos misterios primeros de Fátima ni tampoco el tercero. El caso es que a la niña se la llevaron y la niña ha debido de estar en el Vaticano todos estos años guardada. Lo vi un día en un vídeo por ahí, es un dato que anda por ahí bailando. Entonces puede ser que la hayan tenido ahí escondida para que la niña no revelase nada. Tampoco han tenido cojones de matarla, claro. Bueno, puede ser la sorpresa mañana, esa es lo que tengo yo en la cabeza. Y con el tema de Rusia, pues resulta que, claro, el latín, el Vaticano, los payos, bueno, vamos, siguiendo hacia atrás, pues el Vaticano fue el Imperio Romano, a partir del edicto de Constantinopla. El Imperio Romano tenía un culto castrense. Castrense quiere decir que era un culto religioso solo llevado a cabo por los militares, que se llamaba el mitraísmo. Se reunían en los mitreos, eran como unas naves así, en forma de arco de medio punto, así alargadas. Ahí hacían banquetes ceremoniales, tenían la figura de Mitra, el Mitra Tauróctonos, que es la imagen de Mitra, un señor llamado Mitra, luego entraremos en esto, que está agarrando a un toro y degollándole. El toro es otra propia imagen del mismo Mitra, es como decir que Mitra se está suicidando o sacrificando a sí mismo y para que ellos se coman luego el toro en estos banquetes ceremoniales que hacían, que eran atendidos por efebos, chavalillos más pequeños que iban, pues eso, que todavía no eran del culto, pero pues eso, yo que sé qué harían allí. Esto viene, este mitraísmo, este culto del mitraísmo, antes el mitraísmo no era esto. Hacia el año 300 por ahí antes de Cristo, el mitraísmo sufre un cambio, sufre una perversión. Vamos a hablar de la perversión, que decía Zafiel que nadie habla de la perversión en los maestros espirituales. ¿Por qué no se habla de la perversión? Pues bueno, vamos a hablar de la perversión. Perversión, etimología del latín directa. Pervertir es verter, con la jarra, verter una cosa en un vaso, lo viertes. Y per es un prefijo latino que significa a través de, o completamente, hasta el final. De ahí viene perfecto, hecho hasta el final, y pues eso tiene ese otro significado que significa a través de. O sea que pervertir significa verter a través de. Entonces, si hay unos tíos que, por ejemplo,
eran mitraístas y eran del Imperio Romano y de repente se transforman en el Vaticano, y los cultos cristianos, que ellos dicen que son cristianos católicos, pero en esos cultos cristianos meten sus cultos mitraístas, que es el beber vino y el comer pan y tal, y lo que hagan, que eso puede que no fuese realmente el cristianismo antiguo, pues entonces eso es una perversión. Pero claro, estos eran mitraístas, que se pervirtieron el cristianismo con el catolicismo, y vertieron su culto en el cristianismo, y lo pervirtieron. Eso es pervertir. Esto lo venían haciendo desde atrás, como ya os digo, eran mitraístas, y el mitraísmo anteriormente había sido otra cosa. Y una gente había pervertido su culto anterior en el mitraísmo. Y ahora el culto de ellos se llamaba mitraísmo, cuando el mitraísmo había sido otra cosa. Espero que me sigáis bien. Entonces llegamos al punto que ¿qué era realmente el mitraísmo antes de que estos tipos romanos católicos posteriormente metieran allí sus narices? Pues el mitraísmo eran los ritos órficos y el sexo tántrico, que eran orgías, pero no era de sexo en grupo, sino que eran prácticas sexuales por pareja, todos en el bosque, unos por aquí, otros por allá, y se hacía el sexo tántrico, de esto que es que con los chakras y una sensación conjunta entre pues las dos personas que estén haciendo el amor, y se va ascendiendo por los chakras y se siente una energía muy bonita y mucha energía, y aguantas mucho rato y es la hostia, mira. Entonces, eso era el mitraísmo, hasta que llegó una gente y metió ahí sus narices y apartó a las mujeres del culto. Apartó a las mujeres, yo qué sé cómo sería aquello, alguien que se metería ahí, no, aquí las mujeres no. Y se quedó una cosa que era el mitraísmo, pero pasó a ser el mitraísmo que luego, homo solo con hombres, que pasó a ser el mitraísmo castrense romano posteriormente. Entonces, ¿quién fueron estos que se metieron ahí? En este culto órfico de tántrico que viene de la India, que viene del zoroastrismo. ¿Quién se metió ahí en esa época? Los maniqueos. El maniqueísmo. Esa fue la primera perversión. Los que eran estos maniqueístas, surge a la vez que el zoroastrismo y estos ritos que os cuento, que al llegar más a Occidente son los ritos órficos en el Mar Negro, que es donde estaba Orfeo, en Grecia, en Bulgaria, que los búlgaros también escriben en cirílico, pues esos maniqueos son los que han ido metiéndose ahí hasta llegar ahí. ¿Podemos retrotraernos más atrás del maniqueísmo? Pues oye, ahí ya nos tenemos que ir a la historia de los Veres y los Payos, que viene desde el 10.000 a.C. Esto es una historia que lleva ya 3, 4, 5, 6 años circulando por internet. Poca gente, igual poca la conoce, pero sí cierta gente, y os invito a que lo veáis, porque da muchas respuestas y a mí me hace encajar ya con todo. El hecho claro es que para que acaben de encajar las fechas, puede que haya que encajar esto de las fechas, que si son de tercera dimensión, el tiempo corre distinto en cuarta dimensión que en quinta. Así que si han llegado hasta la Tierra unos tíos de quinta dimensión y han estado aquí un tiempo, ellos en sus escritos transmitidos van a decirte 10.000 años. Pues si son 10.000 años de quinta dimensión, no van a corresponder a nuestro que entendemos nosotros de 10.000 años. Y puede que esos 10.000 años para nosotros sea desde hace 400.000. Es una cosa que todavía no tengo encajada. No obstante, la información tal y como viene de los Veres y de los Payos. Estos llegaron en el 17.000 a.C. y los Vere en el 10.000 a.C., poco antes del diluvio universal. Sin entrar a contar porque ya me puedo tirar 1 hora y pico. Estos Payos, para que os hagáis una idea, la película de Apocalipto de Mel Gibson es ese momento.
Los que hacen los sacrificios son los payos y tienen a un pueblo controlado, y los indios que habitan por allí, los que no son de su pueblo, a los que van a cazar y sacrificar, no es que sean los beres. Los beres llegan ahí. ¿Y qué beres llegan? Pues llegan las Tres Marías en nave espacial, y una de ellas tiene un hijo por inseminación artificial, porque traía el semen de otro compañero suyo que venía pero muere en el camino, y consiguen guardar su semen, y cuando llegan a la Tierra ella se autoinsemina y vuelve a nacer el mismo espíritu en ese cuerpo, y esa es la imagen de María con el niño, Isis y Horus, y esa escena. Este niño que nace, Jesús, puede que sea Hermes Trismegisto, puede que sea Totel Atlante, acaba muriendo en Jerusalén, puede que sea, pues, es Jesús. Luego el Cristo puede que sea el que hace 2000 años nuestros, y se mezclan las dos cosas en Jesucristo. Bueno, el caso es que este Jesús muere y vuelve a tener otra vida, por eso es Hermes Trismegisto, que venía aquí a pasar un estudio y ganarse un premio de la jerarquía del universo, y iba a pasar 3 vidas aquí. Hermes, y la segunda es el verdadero Alejandro Magno, que nace en Suecia en el 3500 por ahí antes de Cristo, que levanta a todo su pueblo para luchar contra el Imperio Payo, que tienen la verdadera guerra de Troya en la ciudad francesa de Troyes, y que al final acaba ganando a este imperio que tenía capital en Cádiz. Llegan hasta Cádiz y liberan todo el planeta del yugo del Imperio Payo, del segundo Imperio Payo. El primero es antes del diluvio, y después del diluvio se asientan en Cádiz, y pasa a ser el segundo Imperio Payo hasta el 3500 a.C. por ahí. De ahí viene la fecha del inicio del calendario hebreo, que es Ibereo. Hebreo significa Ibereo, Ibereo, y por eso tienen esa fecha de la victoria de Troya. Entonces, digamos, toda la tierra liberada por Alejandro pasa a llamarse Goerrey, el reino de Go, de Dios, Goerrey. Grecia, Croacia, es eso, Grecia. Entonces, todo ese imperio se llamaba Grecia, todo era Grecia. En ese momento, 3500 a.C., menos Egipto, que ahí se mantenía uno de estos sátrapas de los payos. Y de ahí vuelven a arrancar, bueno, eso, no os voy a contar todo ahora. Vuelven a arrancar, y de ahí viene la historia oficial, del 3000, 2000 a.C. desde Egipto. Y a lo que iba es que a día de hoy, realmente, a nosotros que estamos aquí del lado del Vaticano, nos han contado una historia y tal, que si Roma lo conquistó todo, que si tal y cual. Digo, si Roma lo conquistó todo, ¿cómo es que siguen hablando y escribiendo en alfabeto cirílico, en el alfabeto de los griegos, en Grecia, en Bulgaria, en Ucrania, en Rusia? Todo el rollo de los Balcanes que había en los 90 era porque eran el mismo pueblo, pero todos mezclados, pero unos lo escribían con alfabeto latino, otros con cirílico, otros con yo que sé, ahora mismo. Y es el Cristo que tenían allí, pero al final todos primos. Eslavos significa esclavos. Y como bien sabéis, en el Imperio Romano tenían muchos esclavos griegos. Slaves, eslavos.
griegos, es lo mismo, y encima les tenían de profesores de sus hijos porque eran los más inteligentes. Celtas es lo mismo, celtas, eslavos, griegos, rusos, cosacos de las estepas. Bueno, con deciros que el segundo imperio payo, lo único que no cayó subyugado por el imperio, que cada vez que llegaban a un sitio mataban a todos los hombres, a todos los adolescentes, se quedaban con los niños y con las mujeres. Así que las razas han cambiado mucho, porque estos ejércitos payos traían a ejércitos de chinos, de moros y de negros. Eso os estoy hablando de la antigüedad, 2000, en el 4000 a.C., 5000 a.C., la época de Conan. Pues lo único que resistió al imperio payo fueron la Carelie, los países del norte escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, las estepas rusas y parte de Rusia también, y Euskadi, que esa es la mofa. Eran famosos los vascos en el 3500 a.C., ya eran famosos los vascos, porque era lo único que seguía sin ocupar por el imperio payo y que no han tenido cojones de ocupar tampoco con el imperio romano después. Entonces ahí los vascos fueron a ayudar a la guerra de Troya incluso. Bueno, entonces por eso es por lo que el Papa Bergoglio concretamente va a hacer la consagración a la Virgen María, que es la María que bajó en la nave que tuvo a Jesús de autoinseminación, que por cierto bajó en México, en la plaza del Zócalo aparcaron la nave, por eso es la plaza del Zócalo. Intenta saber si no está todavía la nave ahí metida, ahora que lo pienso. Y claro, eso es lo del Papa, por eso va a hacer la consagración a María, a Rusia y a Ucrania, que son los griegos que han aguantado los cosacos desde el imperio payo contra los chicos de las Tres Marías. Y Rusia, pues ya os digo, es que quién se va a ir a las estepas, eso pues ha seguido inexpugnable, por eso es el rollo de Tartaria, lo de Iván el Terrible. Los reseteos históricos, pues a ver, lo del reseteo del siglo XIX, 1800 y pico, pues está claro que fue el Krakatoa, joder. El Krakatoa explotó en 1850 y preparó un Cristo que toda esa ceniza se queda, y se quedó en el norte, porque la atmósfera tiene un rollo que para intercambiar el aire de norte a sur, el aire del norte, para que se intercambie con el del sur, tiene que pasar un año. O sea, que si el Krakatoa se fue de repente todo al norte, es que ahora mismo no sé dónde cae el Krakatoa, parece que cae más al sur, pero bueno, que le da un golpe de aire, imaginaros que empieza a entrar, o no entra, o yo qué sé, o se quedó en el Ecuador, yo qué sé lo que pasó. El caso es que ahí el Krakatoa soltó muchísima ceniza, y está lo del Murflow y es todo a la vez. Y puede ser que ahí fuera el rollo de la caída de Iván Terrible, de Tartaria, y fuera todo el rollo de Tartaria reseteado, justo ahí. Yo es lo que discierno. Y bueno, y eso es la movida. Y yo muy contento porque veo que parece que el escrito me han hecho un poco de caso en Roma. Y es un movidón. Bueno, ya lo que he pensado es que al señor que le dije yo esto, a don Fernando, pues que de verdad le haya tocado el corazón y él haya empezado a hacer un movimiento dentro del catolicismo y tal, porque hoy hemos escuchado un vídeo del Bertus que decía que incluso dentro de las jerarquías católicas están apostatando, o sea, están apostatando los propios curas. ¿Qué pasa? Pues no sé qué está pasando, pero vamos, yo estoy flipando, muy contento de que haya coincidido la noticia con este día, justo encima mañana es mi cumple,
voy a preparar un fiestón, voy a empezar a predicar, conferencia de metafísica. Predicar significa, si lo miras el diccionario, sacar cosas a la luz, a la verdad, creo, bueno, no es nada, no tiene, predicar no tiene implicaciones religiosas el término. Y nada, vamos a hacer una fiesta, una performance. La performance os la pondremos en vídeo también, porque la performance va a ser muy bonita. Performance, una representación. Y luego pues nos vamos a pegar una fiesta, vamos a poner música. Acá pincha uvas de Jota y allá el Atila, rey de los unos. Sí, sí, sí. No quiere salir en cámara, pero sí, ya lo tenemos claro. Yo fui su caballo y aquí está el Atila, porque son cosas del barrio. En el barrio sí te han llamado el Atila toda la vida, ¿por qué es? No digas nada, pues porque eres el Atila, si es que no hay más vuelta de hoja. O sea, ¿tú conoces algún Atila en algún barrio, en alguna ciudad? Sí. ¿A ti? Sí, en varios sitios. ¿Y qué? No. Será fractalidad esta, ¿no? ¿Será? Pero sí, vamos. Aquí estamos cargando contra Roma, ¿sabes? Otra vez. Es que es lo que hay. Es que no hay... ¿Qué haces aquí cargando contra Roma? Bueno, cargando, vamos, hemos llegado a la consideración de que yo también he tenido un déjà vu de estos, que yo era el caballo. Y claro, digo, a mí con lo que me mola ir contra el Vaticano, y digo, ¡vamos, monta, que te llevo! Bueno, que estamos muy contentos, que fiesta, que venga. ¡Eh!